El caso de las supuestas coimas y, por supuesto, se analiza en estas horas cómo afecta al gobierno. La reacción, al menos sobre fines de la semana pasada, tibia, tal vez lenta o está calculada. ¿Cómo puede leerse la reacción o falta de reacción, al menos de los principales nombres del gobierno? Bueno, para el gobierno hay que leerlo como que está en shock. Evidentemente no. Es un gobierno cuyo sistema político es ausente. Es un gobierno que no tiene ni un partido, ni una historia, ni un sistema político que lo respalde. Y frente a estas cosas, como que evidentemente no hay donde apoyarse. No digo que un partido tradicional lo hubiese hecho mucho mejor, pero por lo menos tenés algún recurso ya aprendido para cómo movilizarte frente a estos momentos. A eso hay que agregarle que el gobierno probablemente conozca la verdad de la trama, y la verdad de la trama seguramente no se agota en lo que se filtró hasta ahora, con lo cual también está recalculando cómo posicionarse. Y eso enmarcado en la pelea de fondo que venía llevando el gobierno con los mercados, con las tasas disparadas, con el apretón monetario que está viviendo la sociedad. Bueno, me parece que es una cantidad de cosas que se van acumulando y que evidentemente un gobierno con falta de expertise para la crisis, este gobierno hasta ahora la fue llevando bastante bien, la situación de su gestión sin grandes crisis institucionales, está aprendiendo sobre la marcha. Eso sin entrar en las características personales de cada uno de ellos, ¿no? Tuvo dos oportunidades claras el gobierno este fin de semana para poder tocar el tema, al menos desde lo tangencial, y poder empezar a limpiarse, y no lo hizo. Hablo el viernes, Javier Milei en Rosario, y el acto de Karina Milei. Al menos ella mencionó el latrocinio, pero no en términos internos, sino mirando casi la paja en el ojo ajeno. ¿Eran oportunidades perdidas? Yo creo que el gobierno está haciendo lo que haría, lo que haría cualquier, no quiero ser machirulo, pero lo que haría cualquier novio cuando le agarran el celular en falta, finge demencia. Y bueno, está bien, es lo que puede hacer en este momento. Yo creo que el gobierno evidentemente sabe más de lo que nosotros sabemos, y evidentemente ante eso está preocupado por hasta dónde vamos a saber todos. Me parece que lo de Milei, no digo que sea más grave, sino que es más torpe, porque la verdad para el presidente salir y no hablar de esto, ni siquiera para putear, me parece que nada, que lo deja expuesto. Yo hubiese pensado que el presidente no iba a hablar, que iba a mandar a hablar a Francos, a Martín Menem o a Lilia Nemoy, iba a mandar a hablar a alguien, pero no, él sale a hablar y no habla, con lo cual me parece que ante los grandes actores del poder está mostrando la incapacidad de reflejo frente a esta crisis. Lo de Karina, nosotros estamos hablando mucho de Karina y la ponemos en un lugar que evidentemente ocupa circunstancialmente. Es una carambola del destino que esté ella donde está, ni hablar de hermanos, pero ella es una carambola del destino. Entonces me parece que no hay que tenerle demasiada enjundia al enjuiciamiento sobre su accionar. Es un personaje absolutamente menor que de una carambola del destino agarró mucho poder, parece que también agarró mucha plata y reacciona como reacciona. ¿Qué tal, Pablo? Fabián te saluda, buenos días. Lilita Carrió es increíble. El año 2024, sí, el año pasado en un tuit dijo: como Julio fue el cajero de Néstor, Karina es la cajera de Milei. Muchos durante el fin de semana encontraron ese tuit de Lilita Carrió y lo revitalizaban en estos tiempos. ¿Cómo hace Lilita para descubrir todas estas cosas? Yo creo que me parece que lo de Karina puntualmente se sabía prácticamente desde la campaña de Milei a presidente. Claro, y los congresos, ¿no? Los congresos. ¿Cómo? Con los congresos del propio Javier. Con los congresos, lo de Pájaro, lo del famoso tema de Pájaro, el bastón de mando que le pidió Pájaro, fue decir que Karina le pidió plata para poder hacer el bastón del presidente. O sea, es un personaje menor, porque hace cosas de chorro de municipio chico. Me parece que si uno tiene que poner un foco en esto es el sistema democrático argentino frente al vacío generado entre las dos grandes coaliciones que dominaron la post-crisis del 2001. En ese vacío generó algo que es súper berreta,
súper carente de fundamentos y que en definitiva a mí más que lo que está pasando con el gobierno, a mí me está preocupando lo que está pasando con la política, porque este vacío de poder al cual el gobierno está precipitándose o se resuelve por la política o se resuelve de otra forma. No digo ni un golpe militar ni los tanques en la calle, digo otros factores de poder generando los resortes para recuperar el orden institucional. Y a mí me parece más grave, o sea, vos hablabas de Lilita, pero yo de Lilita de este fin de semana no escuché nada. Más allá de Cristina facturándole a Milei la corrupción y desde luego que está Cristina, me parece que no hay voces institucionales claras marcando a la sociedad alguna forma de tranquilidad más allá de este quilombo, sobre todo desde la oposición que le corresponde esto, ¿no? También está la tentación de la oposición de dejar que el gobierno se cocine en su propio caldo. Esto es muy reciente. Todavía no sabemos si hay más audios, todavía no escuchamos la versión oficial del gobierno, todavía hoy es lunes, no sabemos cómo reaccionan los mercados esta semana el gobierno debe de vuelta renovar un montón de deuda. Estamos en el ojo del huracán. Me parece que es demasiado pronto para por ahí hacer un juicio de valor terminante, taxativo. A mí me da la impresión que los que miran la película con capacidad de cucharear el plato, los círculos rojos argentinos, están esperando que pase el 7 de septiembre como para tomar una primera definición. El gobierno, yo creo que del mismo modo va a estar tratando de hacer cualquier cosa, de fingir demencia hasta, no sé, irse a dormir la siesta o escuchar la marcha imperial de la Guerra de las Galaxias, como pasó el otro día en el patio de las Palmeras en Casa de Rosada, para llegar ese 7 de septiembre y tratar de esperar que la noticia de las urnas le cambie un poco el panorama. ¿Y la oposición en todo esto? ¿Podría lograr algo o quedaría como la comisión de Libra que se va a juntar este jueves? ¿O qué le conviene, no? Es la pregunta. Bueno, vos lo estás referenciando cuando decís, la comisión de Libra se junta este jueves. Es lo que puede hacer la oposición. O sea, hay que tener en claro algo. Acá, en la elección del 23, pasó un que se vayan todos. Democrático. Pero pasó eso. Porque la sociedad, en el balotaje, por un margen bastante importante, decidió que se vayan todos los que habían gobernado el país los últimos 25 años. Casi te diría que los últimos 40, si tomás el radicalismo que formaba parte del frente que llevaba a Bullrich como presidenta. Entonces me parece que hay que también entender eso. O sea, había una crisis de representación mucho más profunda que la que estamos verbalizando hoy, porque tenemos un presidente elegido democráticamente, tenemos oposiciones elegidas democráticamente, tenemos un Congreso funcionando, pero el vacío de representación institucional, el vacío de representación política, sobre todo fruto del deterioro profundo económico que ha tenido la sociedad en los últimos años, está generando una situación de vacío tan silencioso que este tipo de cosas, como que algo le pegue en el centro de votación al presidente y te pueden volver a poner en ese lugar donde estás carente de anclaje institucional. La verdad que la preocupación, cuando vos me preguntas por la oposición, digo, bueno, pues también le debe estar pasando, bueno, perfecto, ¿qué hacemos nosotros? Y el que hacemos nosotros en una sociedad democrática es quién está y con qué programa está para oponerse a lo que está en este momento en el oficialismo. Y eso no está. El peronismo porque está con su crisis de conducción ya larvada en los últimos por lo menos 7-8 años, y la oposición porque Milei le comió el principal columna dorsal de la centro-derecha argentina, que es el PRO, se lo comió Milei. El radicalismo, pobre Irigoyen, pobre Alfonsín, si viera dónde está el radicalismo, y las fuerzas de centro, nada, son 8, tienen 15 puntos para repartirse y presentaron 22 listas. Entonces, si lo planteamos de esta manera, en el 2023 ganó la antipolítica. Ahora, si la antipolítica fracasa a través de casos de corrupción como ¿qué sigue? Es una gran pregunta. A ver, yo tengo 52 años, casi que vi todas las elecciones democráticas de este país y más o menos tengo recuerdo de las crisis de la IPA del 89 para acá, tengo recuerdo de todas. Muchas veces vos estás transitando un momento que dices, uy, ¿cómo salimos de esto? O de esto no salimos más. Y la verdad que te demuestra que salís. Evidentemente, lamentablemente, cada vez que Argentina salió con un saldo peor para mucha gente. Cuando vos mirás la crisis del 89, era un nivel de pobreza que era casi una quinta parte de lo que es hoy. Cuando vos mirás la crisis del 2001,
de la Rúa termina yéndose en helicóptero con un 20% de pobreza. Bueno, me parece que hoy estás en un nivel de pobreza medido por el INDEC en 35 o 38%, y en un proceso de contracción de la economía y con una crisis institucional. ¿Qué sigue? Esperemos que siga la capacidad que tuvo históricamente la democracia argentina de reconfigurarse para darle cauce a lo que precisa cualquier sociedad, que es orden y previsibilidad. Vos me preguntás hoy eso por dónde lo ves, y es muy difícil. Uno naturalmente se sesga a pensar que el peronismo tendría que poder articular una respuesta para esto, o el panperonismo. Si uno quiere ser optimista, probablemente esto obligue a la centroizquierda, al campo popular, a como quiera llamarlo, lo obliga a repensarse y a darse un método y una formación novedosa, como lo fue Milei en su momento. Pero bueno, para una elección presidencial faltan 2 años y todavía hay que ver qué pasa con la elección legislativa, porque por otro lado te digo, cuando uno ve un poco las encuestas y uno que se dedica un poco a esto y empieza a ver lo que sucede en la calle con los encuestadores, te vas dando cuenta que este vacío en la primera instancia, por lo menos en la gente que responde encuestas, es un dato, ¿no? Hay que ver cuánta gente va a votar, vos estás viendo una polarización. Una polarización en la cual el gobierno no le va tan mal. A ver, por ahí no gana, pero no le va tan mal. Y esto también habla de que aquellos que votaron este gobierno con alguna esperanza de que esto lo saque del fondo que había traído la política tradicional, y bueno, van a sostener la esperanza hasta el último minuto. Justamente sobre el peronismo te quería preguntar, ahora te cambio totalmente el foco de la charla. El jueves hubo un evento de Axel Kicillof con Mayra Mendoza, estaban todos los ojos puestos en la cordialidad y qué sé yo, los lenguajes, inauguró una alcaidía, bueno, todo formal, todo muy lindo, todo muy coqueto, chau, nos vemos y hay que ponerle freno a Milei, punto. 20 minutos después hay otro evento en la ciudad de Quilmes que no fue cubierto por nadie, nos enteramos por las redes sociales de Mayra Mendoza y de Máximo Kirchner, donde inauguraron un polideportivo en Quilmes, se llamaba el Diego Armando Maradona, algo muy sensible al núcleo duro kirchnerista, una figura idolatrada por el mundo kirchnerista también, ¿no? Bueno, en fin, toca una fibra íntima del kirchnerismo. Y al pasar, Máximo no ahorró críticas subrepticias al gobernador, porque básicamente, sin nombrarlo, cuestionó a los que no mencionan ni piden la libertad de Cristina. Ahora te pregunto, ¿siguen en la misma? Al final, simplemente la unidad es un método, no está siendo un instrumento para una construcción alternativa, pareciera en el peronismo. ¿Cómo lo ves? La verdad que no tenía noticia del acto que me estabas contando de Mayra y Máximo. No me extraña lo que contás, porque obviamente creo que lo que me decís, porque ya pasó varias veces, y es un método que el kirchnerismo duro está teniendo en su vínculo con el gobernador, pero déjame que lo ponga en otra perspectiva. A ver, el peronismo viene históricamente, después de la muerte de Perón, saldando sus discusiones de conducción entre un peronismo del AMBA y un peronismo del interior. Cafiero Menem como figura arquetípica de eso y como modo más ordenado de resolver esa discusión. Pero ha pasado en un montón inclusive dentro del menemismo estaban los colorados y los rojos, los celestes y los rojos pulsó, que eran los más solitarios y los más federales, por llamar de alguna forma. La verdad que el peronismo tiene esa ambivalencia en la forma de resolver su conducción entre el AMBA, por el peso del conurbano y el voto del conurbano, y el interior, donde ese peronismo más caudillesco generó 2 presidentes, Menem y Kirchner. Me parece que la novedad de este momento es que Kicillof, siendo parte del peronismo del AMBA, yo lo escuché en la entrevista que le dio a Jabrowski, pareciera tener un horizonte más cercano a recostarse sobre el peronismo federal, hoy muy acotado en la nómina de gobernadores, y el peronismo del AMBA lo discute desde el peso de su figura política en términos electorales con el kirchnerismo. Sin Cristina candidata, porque está proscrita a mi gusto, y sin un Kirchner que haya sido candidato, porque Máximo amagó, pero no estuvo ninguna boleta. Entonces no se lo puede medir. Me parece que esa discusión
que yo la pongo en esos términos para no meterme en lo personal, porque lo personal particularmente tengo relación con todos, y me cuesta pararme en un lugar, me cuesta pararme en un lugar para no putearlo a los dos, te diría, ¿no? Me parece que en términos así prospectivos de la historia del peronismo, creo que Kicillof tiene la obligación de saldarla, porque es quien tiene mayor capacidad de ejercicio de la acción política. Yo estaría muy atento a qué hace Kicillof terminadas las elecciones y viendo el contexto del gobierno con su gestión y con su campaña presidente cada 27. Lo que sí, déjame que te haga un asterisco, esta situación del peronismo le está dando una sobrevida al gobierno, porque si el peronismo hubiese cerrado las listas, independientemente de elecciones conjuntas en el mismo día o separadas, pero si hubiese cerrado las listas con una candidatura clara y un proyecto claro, hoy la sociedad, los círculos rojos, los factores de poder tendrían enfrente una alternativa frente a esta crisis de vacío que nos puede estar llevando Milei, Karina y su despiporre de coimas y tasas. La incapacidad del kirchnerismo de darle esa alternativa a la sociedad, aún ante una eventual crisis que se acelere, yo creo que también está dando una sobrevida a Milei, y sobre eso también son responsables, tanto Axel como Cristina, como Máximo, como Mayra y como todos estos actores. Pablo, te agradezco muchísimo el contacto, que tengas muy buen lunes. No, gracias a ustedes por la llamada. Un abrazo para todos.